somos libres, somos libres por su sangre, libres somos. Y a su nombre y su pueblo, libres somos. ¿Cuánto podemos decir que hay libertad en la casa del Señor? Amén. A su nombre. Y el pueblo del Señor, Dios es bueno y para siempre su misericordia. Damos gracias a Dios por esta visitación tan hermosa que en su misericordia Dios ha permitido que podamos tener el día de hoy en esta casa. Si no fuera por el Señor, ¿dónde estaría yo? Hay un corito bien viejito que dice: si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo? ¿Alguien lo sabe? ¿Qué haría yo? Pero no se preocupe que no me voy a poner a cantar ahorita. Amén. Algunos hermanos, los que son de la era más reciente, dicen: yo no me lo sé. Amén. Y nosotros decimos: ¿y cómo hacemos para enseñárselo, verdad? Pero yo quiero aprovechar que usted se encuentra sobre sus pies mientras que los niños van abajo. Gloria al Señor, los niños tienen su clase en la parte de abajo. Yo quiero invitarle que usted vaya conmigo al libro de Proverbios en el capítulo 14. Ay, qué bueno es el Señor y su misericordia es grande. Bien dice que en la presencia del Señor se encuentra el refrigerio que necesitamos para nuestra alma. Quizás algunos veníamos cansados, preocupados, algunos enfermos, abatidos, pero en la presencia del Señor, ¿verdad? Como que esa ráfaga del Espíritu Santo se lleva todo aquello. Amén. Y podemos experimentar la libertad del Espíritu Santo. Amén. Y esa misma libertad es para que también la palabra de Dios sea ministrada en nuestra vida. Amén. El gozo del Señor es. Dígale que está a la par suya. No se te vaya a ir el gozo. Dígale. Santo. Proverbios capítulo 14, y vamos a estar leyendo el versículo 12 al 16. Queremos decirle a los padres que tienen bebés pequeños, ¿verdad? Que con toda libertad se sientan, en que si es necesario atender a su bebé, pueden ir en la parte de allá abajo, para que lo pueda atender con toda libertad. Amén. Gracias a Dios, Dios ha bendecido esta casa. Y aunque quizá no es un edificio muy grande, Dios nos ha dado lo necesario. Y Dios ha sido bueno. Proverbios capítulo 14, versículo 12. Y cuando lo tengamos, amén, respondemos con un fuerte amén. La palabra del Señor se lee en el nombre de los tres grandes: Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué le parece si lo leemos todos juntos? Hay camino, no dice caminos, dice camino, que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado.
Amén. A su nombre, ya como que se le fue el gozo. Amén. Dígale que está a la par suya, que no se nos vaya el gozo. Diga. ¿Qué le parece si oramos al Padre? Porque definitivamente necesitamos de su ayuda. Padre, gracias te damos, Señor, por tu bondad y tu misericordia. Gracias, porque cada mañana, Señor, podemos experimentar tu bondad en nuestra vida. Señor, estamos aquí y es por tu misericordia, no porque seamos buenos o hagamos hecho mérito alguno para recibir o merecer tanta bondad. Pero sabemos quién es nuestro hacedor y qué manos fueron las que nos crearon, Padre. Y qué voz fue aquella que nos llamó un día de las tinieblas a su luz admirable. Padre, hoy oramos para que tu palabra, Señor amado, pueda ministrarse con toda libertad en medio de tu pueblo. Gracias por haber hablado a nuestra vida y creemos firmemente que tú vas a hablar también a la vida de tu pueblo. Señor, que toda aquella distracción, todo aquello, Padre, que quiera oponerse a la predicación de tu palabra, Señor, todo sea sujeto a tu voluntad y a tu designio, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, mira los aires, Señor amado, pero gracias porque has saturado esta casa con tu gloria, Señor. Cubre nuestra mente, guarda nuestro corazón para que tu palabra pueda caer, Señor, en esta tierra y pueda producir buen fruto. Y que se haga tu voluntad en nuestra vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Y le voy a invitar a que tome asiento. Gloria al Señor. Aleluya. Sé que muchos de nosotros hemos escuchado mucho este pasaje. Incluso lo usamos mucho para predicar o para evangelizar. Hay camino que al hombre le parece que es derecho, pero su fin es un camino de muerte, dice la palabra. Dice la palabra que su camino será en algún momento hastiado del necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento con el suyo. El simple todo lo cree, pero el avisado mira bien sus pasos. Dice la palabra que el sabio teme y se aparta, pero el insensato muestra insolencia y confiado. Amén. Qué compromiso el que nosotros tenemos de pararnos en este lugar y poder dar la palabra del Señor. Porque el compromiso que tenemos es un compromiso con nosotros mismos, vivir lo que predicamos. A veces usamos este término, decimos tenemos un compromiso con el Señor. Y el compromiso que tenemos es con el Señor, pero más bien con la palabra del Señor. Para nosotros poder obedecerla y someternos a esa palabra. Pero también es un compromiso no solo personal, sino un compromiso con el pueblo. ¿Por qué? Porque puede ser que el mensaje que Dios tiene para su vida, para mi vida, pueda determinar muchas cosas en nosotros. Cuando veía esta porción bíblica me hacía recordar parte del camino que hemos podido transitar, pero también me hacía reflexionar en el camino que todavía nos resta. Usted y yo sabemos y estamos conscientes que todavía no hemos llegado a la meta. Porque si ya hubiésemos llegado a la meta, usted y yo no estaríamos acá. Hemos transitado un camino en el Señor, pero no hemos llegado todavía a la meta. Y como todavía usted y yo no hemos llegado, esta es la palabra que el Señor tiene para su vida y mi vida. Y si pudiéramos ponerle un tema a este mensaje, sería: no te pierdes o no te pierdas aún estando en el camino. Porque esto no se trata de cómo iniciemos, incluso ni dónde estamos ahora,
sino si vamos a poder llegar a la meta. Esto no se trata de solamente cómo nosotros empezamos. Puede ser que ahorita mismo usted se sienta florecido en las cosas del Señor. Puede ser también que no se sienta de esa manera. Pero como todavía no hemos llegado a la meta, tenemos un compromiso de nosotros poder llegar a la meta. Y dentro de este pensamiento debemos entender que mientras estemos transitando hasta que lleguemos a la meta, ya estamos en el camino. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Pero en este caminar van a haber caminos que a nuestro parecer van a ser derechos, pero que al final van a conducir a la muerte. ¿Y sabe qué es lo tremendo de esto? Que no nos vamos a dar cuenta hasta que llegamos al final. Hay camino que al hombre le parece que está derecho, pero al final, no dice en el medio, no dice en el transitar, dice al final puede ser que se dé cuenta que ese camino que aparentemente a su parecer era derecho, pero al final puede conducir a la muerte. Aleluya. Yo no sé cuál fue la vida que usted y yo tuvimos antes de Cristo, pero creo que todos tenemos un camino del que nos recordamos, ¿verdad? Pero ese camino quedó obsoleto cuando venimos a Cristo. Nuestra vida cambió desde que Cristo vino a nuestra vida. Y mientras pensaba en esto, me acordaba, por eso le decía al inicio, este mensaje me hizo reflexionar sobre el camino que hemos transitado en Cristo, ya estando dentro del rebaño. Pero también me hizo reflexionar sobre el camino o el resto del camino que todavía me toca por transitar. Y es de allí donde nosotros debemos entender que no podemos pensar que estamos ya preparados o que lo hemos alcanzado ya todo, sino que debemos entender que necesitamos depender cada día de la mano de Dios para poder llegar a ese camino. Yo le aseguro que cuando Cristo vino a su vida o cuando el Señor lo llamó a servirle, que es posible que hayamos pensado como pensó Jeremías: no estoy listo, no estoy preparado, no tengo las capacidades. Y déjeme decirle algo, es bueno que usted y yo nos sintamos de esa manera, porque de esa manera nos vamos a sentir en la necesidad de depender siempre del Señor. Pero desde que vine a los pies de Cristo, hubo algo en específico a lo que le tenía temor y le sigo teniendo temor. Y es el que ya estando en el camino, yo le pueda fallar al Señor. Y déjeme explicarme a qué me refiero de fallarle al Señor. No me refiero a los errores que usted y yo vamos a cometer, porque la palabra del Señor dice que de una u otra manera nosotros fallamos. Si no es en pensamiento, es en palabra o en esa actitud. Pero yo no le hablo de ese temor de fallarle al Señor. Le hablo específicamente de que yo me pueda perder
aún estando en el camino correcto y hacer algo fuera de su voluntad y de su propósito. A ese temor me refiero. A ese temor de salirme del camino e irme a un camino que a mi parecer puede estar derecho, pero que al final va a ser un camino de muerte. Y hoy queremos trasladarle solamente lo que el Señor ministró a nuestra vida. Y es del cuidado que usted y yo debemos tener de no perdernos aún estando en el camino correcto. Puede ser, es muy probable que alguien aquí, o estamos seguros de que haya alguien que hace tiempo, a su parecer, está siguiendo el camino correcto, pero está perdido desde hace tiempo. Porque déjeme decirle que el estar dentro de la iglesia y congregarnos no nos garantiza a nosotros que estamos caminando correctamente. Puede ser que haya alguien sentado el día de hoy que está más perdido de lo que cuando fue encontrado. Puede ser que empezó a caminar bien, pero durante fue caminando y avanzando en el transitar, se encontró con un camino que a su parecer era un camino que estaba derecho, pero al final lo va a llevar a un camino de muerte. Y no hablo de una muerte literal, sino también hablo de una muerte espiritual. También puede ser que hayan otros que aunque están caminando están a punto de extraviarse. Y esta es una señal de advertencia. Puede ser también que haya alguien que sí está caminando como tiene que caminar y el Señor le está diciendo, el avisado ve el mal y se aparta. El sabio va a estar pendiente de dónde camina. ¿Y por qué? Porque en el camino del Señor las cosas no son a nuestra manera. En el camino del Señor debemos entender que no entran las capacidades humanas, ni las capacidades intelectuales, ni las capacidades personales. En el camino del Señor eso no cabe. Podemos ser los mejores estudiantes, los mejores profesores, las personas más intelectuales, pero en el camino del Señor las cosas no se ven de esa manera. Y por esa razón es que a veces puede venir confusión a nuestra vida y pensar que estamos haciendo las cosas de manera correcta y no nos hemos dado cuenta que hace tiempo nos extraviamos del camino correcto. Se fue el gozo del devocional. ¿Y qué es un camino? Si lo miramos de manera literal, un camino es un sendero. Un camino puede ser una calle, un camino puede ser una senda, pero en el sentido espiritual, el camino es nuestra conducta, el camino es nuestro comportamiento, el camino es nuestro proceder. Cuando la palabra dice hay camino, o sea, hay sendas que pueden ser bien. Pueden parecer bien, nuestra conducta puede parecer bien, nuestro comportamiento puede parecer bien, nuestro proceder puede parecer bien, porque puede verse derecho. Y cuando habla de derecho está hablando de un concepto que se basa en una sabiduría humana, en un razonamiento que está basado en una satisfacción propia. Y usted sabe que el ser humano tiene una situación con la que lucha todo el tiempo. Se llama una autosatisfacción. Que a nuestro parecer nosotros podemos pensar que estamos obrando,
que estamos conduciéndonos y actuando de la manera correcta. Cuando la sabiduría y el razonamiento humano se empiezan a manifestar, estamos poniendo una base que es insuficiente para poder distinguir y determinar lo que es verdadero y lo que es falso, lo que es bueno y lo que es malo, lo que es justo y lo que es injusto. Por esa razón nosotros necesitamos depender totalmente del Señor. Que Dios nos libre de anteponer nuestra sabiduría o nuestro razonamiento personal humano, porque es una base falsa, donde no vamos a poder distinguir entre una cosa y la otra. A mí me parece que esto no está tan mal. A mí me parece que esto maybe me lo pueda dejar pasar Dios. Y a eso se refiere la palabra cuando nos dice, sí es cierto que todo te es lícito, pero realmente aquello que todo te es lícito no realmente te conviene. Es ahí donde nosotros debemos aprender a caminar. Yo necesito permanecer en el camino correcto, pero también necesito seguir continuando en el camino correcto y que el Señor me libre de desviarme en algún momento. ¿Acaso no se usa la expresión de aquel cantor que decía: ay, yo sentí que por poco y mis pies se deslizaron? Aleluya. ¿Se acuerda lo que dice el hermano Pablo? Miren, yo he llegado a una conclusión en el libro de Romanos, cuando dice: cuando quiero hacer lo bueno, me doy cuenta que lo que para mí era bueno, era malo. Y después vengo y quiero hacer, y cuando hago lo malo, hago lo bueno. Ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Que queriendo hacer lo bueno, termino haciendo lo malo. Y a esto se refiere el profeta Jeremías, cuando dice: escudriñen sus caminos. Párense por un momento. Dígale que está a la par suya: párate por un momento. Yo quiero leerlo y quiero que también usted lo lea. Jeremías capítulo 6, versículo 16. No todo lo que brilla es oro. No todo lo que es agradable a nuestros ojos realmente nos va a dar la respuesta que estamos esperando. Jeremías 6:16 dice: ¿así dijo quién? ¿El profeta Jeremías? No, así dijo Jehová: paraos en ¿dónde? Los caminos, y mirad y preguntad por las sendas antiguas. ¿Y qué es lo que debemos preguntar? ¿Cuál sea el buen camino? Y después de que sepamos qué es lo que debemos hacer, andar por él, y hallaréis descanso para nuestras almas. Una de las cosas que nos confirma a nosotros de que estamos caminando bajo la voluntad perfecta de Dios es que hallamos descanso para nuestra alma. Pero desde el momento en que empieza un espíritu angustiado, desde el momento en que el alma empieza a tribularse, usted y yo debemos preguntarnos si no debemos detenernos en el camino. Y puede ser que avanzamos un paso, 2 pasos, 5 pasos, 10 pasos, 1 milla, 2 millas, y ya nos salimos del camino. Entonces, ¿qué debo hacer? Detenerme y preguntar: ¿dónde era donde yo me desvié? ¿En qué momento yo me salí del propósito de Dios? Y debo regresar nuevamente. Y debo volver nuevamente a caminar por donde tengo que caminar, porque eso me va a traer descanso. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay caminos que al hombre, a su parecer, son caminos que son derechos, pero nos damos cuenta que lo que trae es tribulación de espíritu. Y usted ve que están bendecidos, que están prosperados, que tienen tantas cosas, pero no tienen la paz que usted y yo tenemos.
Ahora puede ser que alguien haya pedido la paz que solamente Dios da. Y es porque quizás en algún momento se ha extraviado del camino correcto. Pero Dios es misericordioso y nos está diciendo: detente. ¿Por qué seguir avanzando? ¿Por qué vamos a querer avanzar? No es lo mucho que avancemos, es lo que avancemos bajo el camino correcto y bajo la voluntad del Señor. Entonces el Señor nos está llamando. ¿Sabe por qué el Señor trajo esta palabra cuando se la dio al profeta Jeremías? Y era porque el pueblo del Señor se desviaba constantemente. Óigame, y esto no lo decimos para, ay, ese pueblo era malo, no. Porque a veces hablamos solamente del pueblo de Israel, ¿verdad? Ay, y caemos encima al pueblo. Ay, ese pueblo era duro de servicio. Ese pueblo era duro de corazón. Ese pueblo se desviaba con facilidad. ¿Y usted qué cree? ¿Que el Señor tiene hijos favoritos? Porque si del árbol verde, dice el Señor tuvo que ponerse, mire, en una sola línea. ¿Qué cree que pasa con usted y conmigo que fuimos injertados en la rama? Porque seguro estoy que más sabio que Salomón no habemos alguien aquí. Seguro estoy que alguien más trabajador que Noé no hay nadie aquí. Seguro estoy que alguien más probado que como Job no hay nadie aquí todavía. Amén. Entonces esta palabra es solamente para el pueblo de Israel. ¿No será que también esta palabra es para nosotros el día de hoy? Porque tendemos a desviarnos con facilidad. Porque el Señor trajo esta palabra a su pueblo porque se daba cuenta que se desviaban con facilidad. Se desviaban del plan perfecto del Señor. Seguían un estilo de vida a su parecer. Mire, hermano, usted y yo ya no podemos seguir un estilo de vida a nuestro parecer. Porque entonces estamos caminando en caminos que nos están pareciendo que son buenos, que son derechos. Pero cuando lleguemos al final nos vamos a dar una sorpresa. Yo me imagino a aquellos que llegaron y que en el camino iban echando fuera demonios, profetizando, haciendo grandes maravillas. Y al final cuando llega resulta que les dicen: ¿quiénes son ustedes? Yo no los conozco. Porque es hasta el final del camino que nos vamos a dar cuenta. Y allí dice: pero ya va a ser un ay, porque va a ser demasiado tarde. Por eso es que el Señor nos dice que mientras hay vida, hay esperanza. Si oyeres hoy su voz, dice la palabra, hoy, no mañana, hoy. No endurezcáis vuestro corazón. Deténganse. No sigan avanzando pensando que están caminando de la manera correcta. Y retrocedan. Vuelvan nuevamente atrás a ver en qué momento fue que se desviaron. Entonces esa palabra era dada para el pueblo porque seguían un estilo de vida de iniquidad, de idolatría. Pero entonces en su misericordia, Dios en su misericordia lo llama para que volviera a la senda correcta. Para que volvieran nuevamente a la obediencia, a los mandatos, a la promesa del Señor. Por eso es que usted y yo debemos examinarnos constantemente para ver si no nos hemos desviado de la senda de la verdad. Amén. ¿Y por qué razón será? Porque sin importar, hermano, cuán asombrosas, cuán geniales sean nuestras ideas, nuestras acciones, nuestras intenciones, si no están en armonía con los planes y las normas de Dios, es probable que al final vayamos a tener consecuencias inesperadas y desastrosas. Bueno, tenemos, aún fíjese, aunque tengamos buenas intenciones, aunque tengamos buenas ideas, si lo que yo estoy pensando, aunque mis acciones sean quizá las correctas, si mis acciones y mis intenciones no van acorde
a las normas y en armonía con los planes del Señor, al final pueden traer consecuencias inesperadas. Por eso le decía al inicio que en este camino ya no entran las cosas buenas que nosotros podamos pensar que podemos hacer. Todo se debe basar bajo la voluntad del Señor. Y esto nos hace recordar lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 6. Todos nosotros, como ovejas, nos descarríamos, dice, cada cual por su camino. Entonces tendríamos que preguntarnos, cada cual se apartó por su camino. ¿Usted ve? Por eso es que nosotros no podemos pensar que el hecho de que estamos ya en una congregación, el hecho de que hoy experimentamos la gloria de Dios, el hecho de que hoy sentimos su presencia, eso a mí me da una garantía de que yo voy a llegar a la meta. Porque esto es una constancia diaria, un rendimiento diario, una negación diaria del yo para dejar que el Espíritu del Señor sea el que dirija mi vida. ¿Podemos descarriarnos? El pueblo de Israel lo hizo. Dijeron todos nosotros, ni siquiera dejaron a uno fuera, adentro. Dice, todos nosotros nos hemos descarriado. Como ovejas, cada cual se apartó. ¿Por qué? Por su camino. Hay caminos que al hombre le parecen que son derechos, pero al final van a conducir a la muerte. Porque parte de nuestra, usted sabe de qué, parte de nuestra naturaleza. ¿Cuántos tenemos una naturaleza humana aquí? Pues si somos seres humanos. Mire, si había alguien que decía, no, aquí ya no, pues ya no tienen que estar aquí, ya tienen que estar allá en el cielo, ¿verdad? ¿Usted sabe que parte de nuestra naturaleza humana es terca? ¿Se oye fuerte esa palabra? La repetimos. Parte de nuestra naturaleza humana es terca y rebelde. Cuando hablamos de eso, estamos hablando de que somos atraídos a hacer las cosas que ofenden a Dios. Porque el Espíritu Santo te atrae y me atrae para poder hacer las cosas que agradan a Dios. Pero esta naturaleza humana nos quiere atraer a hacer todas las cosas que nos ofenden a Dios. Porque sabe que si ofendemos a Dios, se va a romper lo que es la comunión. ¿Y cómo se siente un hijo cuando no puede hablar con un padre? ¿Cómo se siente un padre cuando no tiene una relación con un hijo? Óigame, eso es terrible. ¿Usted sabe qué es vivir en la misma casa y no hablarse? ¿Quién se siente cómodo de esa manera? ¿Cómo se miraría un matrimonio viviendo en la misma cama, compartiendo la misma habitación y que no se hablen? Por eso es que el enemigo de nuestras almas trabaja y anda como león rugiente viendo a quién devorar. Bueno, y por si hay alguien, ¿verdad? Pues, dentro del matrimonio ahí que no se hablan. Mire, no se acueste sin arreglar las cuentas. Amén. A ver si me lo voy a hacer sufrir, dice. La voy a hacer sufrir. Y feo es cuando los padres no quieren hablar con sus hijos, los hijos tampoco. Por eso el enemigo trabaja como león rugiente, porque nos quiere que usted y yo hagamos las cosas que ofenden a Dios, hermano, para que la comunión que tenemos con Él se dañe. Aleluya. Muchas veces preferimos seguir nuestros propios caminos en lugar de seguir las instrucciones de Dios. ¿Y usted sabe por qué? Porque sufrimos de algo que se llama autocomplacencia. ¿Qué es la autocomplacencia? Es cuando aún estamos
estando en el camino del Señor, queremos vivir para complacernos a nosotros mismos. Aunque conocemos las cosas del Señor, en todo lo que hacemos, queremos hacerlo para una autocomplacencia, en lugar de complacer al Señor y hacer su voluntad. Es que qué bien se siente. Pregúntele a su carne, háblele, y al alma, porque esas dos cuando se unen son tremendas, hermano. Cuando el alma no le da lugar al Espíritu Santo, es una cosa seria. Pregúntale si no le gusta autocomplacerse. ¿Le gusta lo bonito? ¿Le gusta lo que la alimenta? Lo que nos hace desviarnos. Cuando usamos nuestros propios métodos. Cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra manera. Cuando queremos usar una sabiduría humana y un razonamiento propio. Cuando queremos usar nuestras propias capacidades. Cuando hacemos lo que no se nos ha mandado a hacer. Quiero ponerle un ejemplo que está descrito en Primera de Samuel capítulo 13 versículo 9. Y hablo de Saúl. Estaba a punto de iniciar la guerra contra los filisteos. Y ya Saúl había recibido instrucciones de parte de Dios, direcciones de parte de Dios. Y le dijo, espera 7 días. Yo voy a llegar, le dijo el profeta Samuel. Pero dice la palabra que cuando llegaron esos 7 días y Samuel no se aparecía todavía, vino Saúl y se empezó a sentir como un poco raro y empezó a decir, ay, quién sabe si va a venir Samuel o no va a venir. Y entonces empezó a usar su propio método, empezó a hacer las cosas a su manera, empezó a usar su entendimiento. Yo me imagino que Saúl diría, yo sé que Samuel lo va a entender. Esto no se trataba de Samuel, se trataba de la dirección que Dios le había dado. Dice la palabra en el versículo 12 del capítulo 13 de Samuel. Mire cómo pensó Saúl. Dice, yo no había implorado el favor de Jehová. Mire, porque aquí así, a veces así somos nosotros. Primera de Samuel capítulo 13 versículo 12 dice, yo no había. Cuando se acercó, dice la palabra, que después de que él vino y terminó de ofrecer el holocausto, allí mismito se apareció Samuel. Y vino Samuel y le dijo, ¿qué fue lo que hiciste? Vino la palabra del Señor. Entonces viene Saúl y dice, es que yo no había implorado todavía el favor de Dios. Me esforcé pues e hice el holocausto. Dígale al que está a la par suya, tengamos cuidado de aún querer usar las cosas espirituales para excusar nuestra desobediencia. Porque eso fue lo que hizo Saúl. Dijo, no, porque es que yo todavía no había ofrecido al Señor, implorado el favor de Dios. Entonces vine y me esforcé, me esforcé a ofrecer un holocausto. Pero mire cuál fue la respuesta que le dio Samuel. ¿Cómo le dijo? Loco. Amén. Por si no lo miraba, ahí lo dice, lea su Biblia. Locamente hiciste, no guardaste, no le dijo lo que yo te mandé a decir. Le dijo, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que Él. Aquí Samuel no le está diciendo, no fui yo el que te dije que esperara 7 días. Fue el Señor que te dijo que esperara. Dice que Jehová tu Dios te había ordenado. Hoy Jehová, ¿qué le dijo? Hoy. Jehová hubiese confirmado tu reino en Israel para siempre. Pero ahora, diga conmigo,
pero ahora. Es que mire, hermano, Dios es un Dios amoroso, pero también es un Dios que cela lo suyo. Y si a algo le agrada a Dios, es que usted y yo entendamos que en su camino son las instrucciones, las de Él, las que debemos de seguir y no las nuestras. Porque Dios dice: yo iba a hacer esto contigo, pero ahora usted entiende por qué yo le decía al inicio que si hay una cosa a la que yo temo, es precisamente a eso. Porque yo sé por la palabra lo que ocurre si nosotros nos salimos de las instrucciones del Señor. Viene el profeta y le dice: ¿tú sabes qué iba a pasar si tú obedecías y hacías correctamente la cosa y seguías las instrucciones? Hoy tu reino se iba a confirmar para siempre. En otras palabras, no iba a existir David ni la descendencia de David, sino iba a ser el reino de Saúl. Le dijo: pero ahora, quiere decir que puede Dios venir y decirnos algo a nosotros. Pero amado hermano, todo lo que Dios nos dice a nosotros, toda bendición, toda promesa está acondicionada a la obediencia. Nosotros no podemos decir: Dios tiene promesa para mí, Dios me va a bendecir, Dios va a hacer esto conmigo, si nosotros nos hemos salido del camino de la obediencia. Dios es un Dios condicionado. Le dijo: yo te iba a confirmar tu reino hoy, pero ahora quiero que tú sepas, le dijo, que tu reino no va a durar. Porque ya, ¿quién conoce los pensamientos de Dios? ¿Podrá el hombre conocer sus caminos? Pero en cambio Dios sí conoce nuestros pensamientos. Dios sí conoce nuestros caminos. Y ya Dios sabía lo que iba a ocurrir. Es que Dios es un Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente. Y vino Samuel y le dice: hoy tu reino se iba a confirmar, pero ahora tu reino va a ser quitado, no va a durar, porque ya el Señor tiene a alguien conforme a su corazón. Por eso dice la palabra: que nadie te quite tu corona. Por eso es que el Señor le dijo a aquel siervo que había enterrado el talento, le dijo: siervo malo y negligente, no fuiste capaz ni siquiera de ponerlo para que produciera interés. Quítenle el que le dieron y désenlo a aquel que sí se puso a trabajar. Y yo sé que eso quizás a nosotros nos va a poner un poco incómodos de la CIA, pero la iglesia, usted y yo necesitamos despertar. Por eso es que la salvación la tenemos que cuidar con temor y temblor. Tengamos cuidado. Un pequeño desliz nos va a llevar a tomar el camino incorrecto, aunque nos parezca de hecho. Porque no crea que el enemigo va a poner las cosas chuecas ahí que no le parezcan agradables a sus ojos y a mis ojos. Le va a poner lo más bonito, lo más atractivo, lo que llame su atención. Por eso los jóvenes tienen que cuidarse. Vana es la gracia y la hermosura, dice la palabra, pero la mujer que teme al Señor es la que va a ser alabada. Allá afuera van a encontrar, mire, pero al final va a ser carcoma a sus huesos, todo por no haber esperado el tiempo de Dios, todo por haberse salido del camino. El mundo es atractivo. Las cosas que ofrece el mundo son atractivas. Y esto no es solo para los jóvenes, esto es en general para todos. Haz esto y vas a recibir este beneficio.
Pero lo que tienes que hacer resulta que está comprometiendo tus principios bíblicos. Cuidado, porque puede ser un desliz. Y puede ser que el Señor te iba a decir: hoy iba yo a confirmar tu bendición, pero por no haber seguido las instrucciones que yo te dije que siguiera, pues ahora lo que tenía reservado para ti se lo voy a tener que dar a alguien más. Eso es bíblico, mi amado hermano. ¿Usted ve por qué nosotros debemos vivir con un temor santo todos los días? No hay nada asegurado. Aquel dice que quiere seguir al Señor, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígale. El que piensa estar firme dice: mire que no caiga, porque el enemigo va a estar allí acechando, porque va a querer tenderle lazo. Y aquí hay personas a las que el Señor le está diciendo: hay un lazo que se te está tendiendo, y el Señor te está dando la oportunidad para que te detengas y observes cuál es tu caminar. El sabio entiende y se aparta del mal. Pero también la palabra es clara cuando dice: mas sin embargo el insensato se muestra insolente y confiado. ¿Hay cristianos insolentes? Oiga, hermano, no me mire raro, porque que eso no lo dije yo, lo dice la palabra. Yo espero que usted no se va a enojar conmigo, porque es que esto es lo que dice la palabra, y a nosotros nos mandaron a dar la palabra, y esta palabra fue para mí también, no crea. Yo siempre le he dicho a usted: a los primeros que el Señor les habla son a los portadores. Hay gente que tiene un mal concepto de los predicadores. Cuando ven a un predicador y que está predicando la palabra y que está fluyendo santo, a veces le ven alas a uno atrás y no se dan cuenta que primero el Señor nos tuvo que pasar a nosotros la lija. Todo predicador que pasa aquí a predicar debe ser lijado por la misma palabra para poder trasladarlo. Por eso es que la gente, cuando ve que alguien falla, dejan de buscar de Dios, porque pusieron su mirada en el hombre y no se dieron cuenta que el otro estaba librando la misma batalla también, y que la palabra tanto es para uno como es para el otro, porque Dios así es que habla. El Señor nos ministra a nosotros para después darle la palabra a los demás. Un pequeño desliz puede ser un peligro. De nada va a servir el esfuerzo. De nada valió el esfuerzo que hizo Saúl. Él mismo lo dijo: me esforcé en hacer esto. Ningún esfuerzo va a valer la pena. Ningún esfuerzo que usted y yo hagamos va a valer, aunque se trate de ofrecer holocausto, si no aprendemos a esperar y a seguir instrucciones. ¿Sabe qué fue lo que pasó con Saúl? Dios probó la obediencia de Saúl a través de la demora de Samuel. Dios probó la obediencia de Saúl a través de la demora de Samuel. A veces Dios permite que hayan cosas que se demoran, porque está probando nuestra obediencia y está viendo el Señor si aprendemos a esperar. Por eso David dijo: pacientemente esperé. La desesperación puede hacer que nos desviemos. La desesperación puede hacer que nos adelantemos al propósito y al plan del Señor. La desesperación, las suposiciones equivocadas. Yo supongo. Con el Señor no existe la palabra suponer. Con el Señor hay una certeza. Con el Señor hay una seguridad. Con el Señor hay convicción. Con el Señor no hay suposición. El problema es que a veces nosotros tenemos suposiciones equivocadas. Aparte de eso,
hubo un poquito, por no decir mucho, de arrogancia. Porque hizo algo que no se le había encomendado. Ay. Saúl sobrepasó los límites sobre el papel que se le había encomendado. Ofreció un sacrificio que era contrario a las instrucciones que Dios había dado. No era él el que tenía que ofrecer el sacrificio. Era Samuel que tenía que. Por eso es de que usted y yo tenemos que cuidarnos de hacer algo que no se nos ha asignado a hacer. Usted y yo debemos cuidarnos de usurpar un lugar que no nos corresponde. Usted y yo debemos trabajar según el papel y la obra que Dios nos ha encomendado. Por eso no se ponga los zapatos del que está a la par suya. Usted sabe que el problema muchas veces es de que todo el mundo quiere usar los mismos zapatos de uno, porque una persona fluye en esta área, allí quiere estar todo el mundo. A cada quien yo sé, mi hermano, yo sé que no es fácil asimilar lo que estamos diciendo, pero es el Señor que nos está hablando. Porque usted va a fluir en donde el Señor lo llamó, porque ahí es donde usted va a tener el respaldo de Dios, no en los zapatos ajenos. Si la hermana fluye en la intercesión, gloria a Dios. Si la hermana fluye en el evangelismo, gloria a Dios. Si el hermano, a cada quien el Señor le ha dado una obra, entonces no se ponga guapo ni se enoje, porque cada quien fluye según la gracia que ha sido depositada en cada uno de nosotros. Lo que a usted lo manden a hacer, eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Esto es como que yo viniera y le dijera a alguien: no, ese sancocho que hiciste no te salió bien y nunca he hecho yo uno. Yo voy a venir y le voy a decir eso a alguien cuando yo sé cómo se hace. Eso fue lo que pasó con Saúl. Quiso ofrecer un sacrificio que a él no le correspondía ofrecer. Al final, si hacemos las cosas a nuestra manera, nos va a llevar a una muerte espiritual tal y como lo dice la palabra. Al final su camino van a ser caminos de muerte. Dice: el simple todo lo cree. Cuando habla de simpleza, habla de alguien que no tiene fundamento, alguien que con facilidad se deja seducir. Mas sin embargo dice que el avisado mira bien sus pasos. No. Y el Espíritu Santo que está ahí, cuidado, porque el Espíritu Santo no nos deja solos. Nos dice: cuidado, es un paso en falso, no lo haga. Pero a veces ignoramos la voz del Espíritu Santo y venimos y decimos: no, eso no es nada. Después vengo y me reconcilio. Ay, dice la palabra, de aquel que sabiendo hacer lo bueno no lo hace. No, porque después yo sé que mi Dios es un Dios misericordioso, después yo me pongo a cuenta. Cuidado con lo que estamos haciendo. Es diferente cuando se comete una falla sin tener el conocimiento correcto. Dios extiende su misericordia, pero lo que la palabra dice es que al que más se le da, más se le va a demandar. ¿Usted se atrevería a llamarle la atención de la misma manera a un hijo que no es suyo como el que es suyo? Pues imagínese usted cómo Dios nos llamaría la atención cuando, estando consciente, y oiga lo que le estoy diciendo, ante la alerta del Espíritu Santo. No estoy hablando cuando se comete una situación, porque ya la condición de la persona está a un nivel donde ya ni el Espíritu Santo lo redarguye. Estoy hablando a un nivel donde el Espíritu Santo te está dando una alerta y te está diciendo: cuidado, te están tendiendo lazo, cuidado, está en peligro tu integridad, cuidado, está en peligro que diga la verdad, cuidado, la intención con que lo estás haciendo no es una intención correcta, cuidado, ¿por qué lo estás haciendo? El Espíritu Santo redarguye.
y habla, pero si nosotros no hacemos caso de la voz del Espíritu Santo, entonces la palabra es clara cuando dice de que el avisado ve el mal y se aparta. El avisado es alguien que es prudente, que examina sus pasos. Y termino con esto. Dice que el insensato desprecia la razón. Dice que se muestra insolente y confiado. ¿Sabe qué es ser insolente? Orgulloso y soberbio. Y dice, se mantiene confiado. O sea, y cuando hablo de confiado no es que está confiado en Dios, sino que rechaza la palabra y la instrucción de Dios por el exceso de confianza en su propia prudencia. Bien dice Proverbios 3:7, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. ¿Una abeja puede descarriarse? Sí puede llegar a extraviarse. Puede llegar a apartarse del camino correcto, puede apartarse del rebaño. Puede ser que usted esté viniendo a la iglesia, tiene años en el camino, pero puede ser que hace tiempo se alejó del rebaño. Puede ser que está físicamente, pero ya no está en unanimidad. Está lejos, está volando por otro planeta. El Señor le está diciendo, vuelve nuevamente. Porque el Señor sale a buscar a la oveja. Allá afuera no va a encontrar nada bueno. Porque a veces pensamos que la gente descarriada es la que están afuera nada más. Y dentro de la iglesia hay gente que también está descarriada desde hace tiempo y no se han dado cuenta. El Señor le está diciendo, vuelve, porque allá lo que vas a recibir es golpe. Te van a lastimar y te van a herir. Dios es un Dios de misericordia. Hoy es un día de misericordia, para que aquel que atienda su voz pueda venir a los pies del Señor. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que a nadie le vamos a poder echar la culpa. Yo sé, hermano, que esto a lo mejor nos va a quitar la base y el fundamento de a veces nuestra poca consistencia en las cosas del Señor. Pero la verdad es que usted ni yo vamos a poder echarle la culpa ni al primo, ni al tío, ni al amigo, ni a papá, ni a mamá, ni al hijo, ni a la hija, ni al esposo, ni a la esposa, ni al vecino. No vamos a poder echarle la culpa a nadie, porque somos responsables nosotros mismos. Y esto lo dice Deuteronomio 30:17. Mas si tu corazón se aparta y no oyeres y te dejas extraviar y te inclinas a dioses ajenos y les sirves, vas a perecer y no se van a prolongar tus días sobre la tierra. Un consejo, el consejo para su iglesia, para mi vida, es el consejo que le dio Pablo a Timoteo. Cuídate de ti mismo. Aprendámonos a conocernos, a autoanalizarnos cuáles son nuestras debilidades, cuáles son aquellos caminos que aparentemente parecen buenos, pero no lo son. Miremos nuestros pasos y dejemos de verle los pasos a los demás, porque para eso sí que somos expertos. Nos gusta ver los pasos de los demás, cómo andan, cómo caminan. Y nosotros no miramos el de nosotros. Pero para que no se ponga así medio serio, medio triste, solo le voy a leer esto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Jeremías 7:3. Mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Todos necesitamos mejorar nuestros caminos. Todos. No creamos que ya lo alcanzamos todo.
Quitémonos ese manto de super espiritualidad, hermano. Porque mientras estaba ahí orando, vino una palabra. Yo estaba luchando con este mensaje, déjeme decirle. Porque nuestra visión a veces es limitada. Nosotros vemos todo bonito. Yo lo veo a usted, mire, si yo le tuviera que dar a usted una calificación, yo le daría 100. Porque así es como el hombre ve. Porque así vio Samuel también. Pero Señor, porque yo le decía, Señor, pero es que este mensaje no va con, porque hay una bendición. El Señor me dice, sí, pero aquí el único que conoce el corazón de mi pueblo soy yo. Sé cuáles son sus intenciones y cuáles son sus pensamientos. Y a mí no me pueden engañar. Porque tú también me dijo, así, tú tampoco no me puedes engañar. Yo te veo transparente. Cuando Dios nos habla así, hermano, no nos resta otra cosa más que agachar la cabeza. Porque Él sí conoce. Tú y yo nos vemos bien bonitos aquí. Pero el Señor conoce tu caminar y mi caminar. Él sabe si ya nos desviamos y aparentamos que estamos bien. Él sabe si estamos a punto de deslizar. Él sabe si hace tiempo estamos ya extraviados y nos está llamando para que volvamos al camino. Póngase sobre sus pies. Aleluya. Fíjese, yo no le voy a pedir a usted que pase aquí al altar. Creo que el Señor preparó nuestro terreno para recibir la palabra. Pero desde este momento en que usted y yo salimos de este lugar, somos responsables del mensaje que escuchamos. Si queremos, como el Señor ministraba, porque el Señor lo dijo aquí en medio de la ministración. Yo no sé si usted escuchó. Si quieres, recibe la palabra. Y si quieres, no la reciba. Pero ninguno de nosotros va a poder decir, yo no sabía. Fíjese que yo creo que lo más triste que podría pasarle a un cristiano un día es haber llegado al final y haber inclinado o recostado su espiritualidad en el llamado y en los dones. Porque el llamado, el ministerio ni los dones nos van a salvar. Ojalá que usted y yo no estemos recostando nuestra vida espiritual en un llamado o en un servicio o en los dones. Es en la obediencia, en la sumisión a su palabra, en el reconocimiento. Porque lo más triste sería que llegando al final nos hayamos dado cuenta que nos extraviamos. Que el Señor nos diga, yo no te conozco. Señor, pero yo profetizaba. Señor, pero en tu nombre echaba fuera. Señor, yo predicaba. ¿Sabe cuánto mensaje yo prediqué, Señor? ¿Sabe cuántas almas vinieron a tus pies por la predicación que hice? Yo adoraba, yo cantaba. Y que el Señor te diga, yo no te conozco. Por favor, apártate de mí. Y ese temor era el que tenía Pablo, fíjese. Pablo dijo, no sea que yo, siendo un heraldo, al final venga yo a ser descalificado, reprobado. Esto es una entrega diaria. Yo quiero pedirle que cierre sus ojos. Que el Señor bendiga su palabra en mi corazón. Que el Señor me libre
de pensar que lo alcancé todo, porque realmente no es así, Señor. Yo quiero pedirle que ahí en su silla, al menos que haya alguien aquí que quiera entregarle su vida al Señor. Solamente aquel que quiere entregarle su vida al Señor en este día puede hacerlo. Puede pasar y, pastor, alguien más va a orar por usted, lo va a ayudar a hacer la confesión de fe. Si hay alguien que siente que se ha descarriado y se extravió pues en el camino, hoy el Señor lo está llamando, porque hoy es un día de oportunidad, porque nuestro Dios es un Dios de oportunidades. Pero quiero pedirle al pueblo del Señor, porque esta palabra fue específicamente para su pueblo. Aquel que no sabe lo que es la paz del Señor, tiene un alma acongojada y un espíritu abatido. Porque en algún momento se desvió. Ahí donde estás, reconcíliate con el Señor. Abre tu corazón. Sé sincero y sé sincera con el Señor. Si le pides perdón, si te arrepientes, si consideras tu camino y vuelves nuevamente a esa senda antigua, Él te va a hacer habitar en ese monte. Esa paz que el enemigo te robó y que tanta falta te hace. Esa turbación va a ser removida hoy de tu vida. Pero haz un compromiso con el Señor y contigo mismo de serle fiel, aunque nos cueste, porque no es fácil serle fiel al Señor, porque requiere de una negación personal. Habla tú ahí en tu silla. Aleluya. Padre, gracias por tu palabra, Señor, en este día. Tú conoces nuestro caminar. Y hoy oramos por aquellos que tienen una urgencia de volver a tu camino, Señor. El Señor no te señala, no te juzga, sino te da una oportunidad. No rechaces los brazos de aquel que te ha estado esperando. Vuelve, 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 vuelve hoy. No lo dejes para mañana, porque mañana puede ser demasiado tarde. Vuelve hoy. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias. Gracias. Ayúdanos a permanecer, Señor. Tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Trae convicción, Señor amado. Ayúdanos a distinguir y a discernir entre lo bueno y lo malo. Ayúdanos a distinguir entre esos caminos que pueden parecer rectos, pero que al final no lo son. Quita toda mancha de nuestro vestido. Trae limpieza a tu casa, Señor. Limpia mi vida. Limpia, Señor, las vestiduras que se nos han sido entregadas, porque se nos ha concedido que se nos vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Preséntate tú ahí en tu silla.
Dile, Señor, tú conoces cómo está mi vestidura. Si hay alguna mancha, alguna arruga, Señor, quizás nadie más la conoce, pero Dios sí. Quizás nadie más lo ha visto, pero Dios sí lo ve. Dios sí lo ve, sí lo ve, sí lo ve, porque sus ojos están sobre nosotros, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestras acciones, nuestras actitudes. Él sí lo ve, Señor. Gracias. Padre, hemos dado tu palabra, Señor. Esa palabra que ha ministrado primeramente nuestra vida. El que la reciba, Señor. Y el que no la reciba, tú seguirás tratando, Padre. Señor, que esa palabra que hemos recibido pueda producir fruto en nosotros. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Límpianos, Señor. Desacomódanos un poco, Padre. Y llévanos a un mover, Señor, de una vida en el Espíritu. Padre, tu venida está cerca, Señor. Tú estás a las puertas y por eso es que tú estás haciendo todo lo posible para que nosotros, tu pueblo, caminemos de una manera recta y que aquel que no te conoce pueda venir al conocimiento pleno de tu verdad. Porque el tiempo se agota y porque a causa de tus escogidos los días serían acortados. Porque vemos, Señor, que el tiempo se está cortando y es porque estamos a poco tiempo de que tu iglesia parta de esta tierra. Ayúdanos para ser obreros aprobados y ser hallados dignos de escapar de lo que viene sobre esta tierra. Y el que piense estar firme, que mire sus pasos para que no caiga. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. A tu nombre damos gloria. ¿Puede darle gracias al Señor? Aleluya. Dígale al que está a la par suya, mira, si piensas estar firme, mira que no caiga. Se lo dijo al hermano. Este es un compromiso personal, porque el Señor viene pronto y nadie va a detener su venida.